Hoy, en Educación y Desarrollo, continuamos con el especial de la Segunda Convención Iberoamericana de Rectores y Líderes Académicos de Educación Superior a Distancia y Virtual, el cual tuvo lugar en Cartagena. Este evento regional académico contó con la participación de 20 países iberoamericanos, 26 rectores de universidades y 46 líderes académicos, quienes compartieron importantes experiencias y reflexiones en torno al conocimiento y al fortalecimiento de la educación superior a distancia y virtual. Para concluir estos especiales, los invitamos a disfrutar de las reflexiones sobre la educación a distancia y virtual de tres de los más destacados participantes a este evento. Ana Capilla, directora de Educación y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Lorenzo García Aretio, presidente de honor de la Cátedra UNESCO y UNED de España. Y Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD, presidente de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAD, y presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior a Distancia, ACESAD. Son espacios de reflexión importantes para un organismo de cooperación como es la OEI, porque nosotros somos un organismo gubernamental, nos debemos por supuesto a los ministros, que son los que constituyen el Consejo Directivo de la OEI, pero para ser eficaces en nuestro trabajo, para que los proyectos de cooperación produzcan los efectos que buscamos en cuanto a la mejora de bienestar en nuestra región, es importante trabajar con la comunidad universitaria y por eso ámbitos como este y lo que se habla aquí ayuda a trabajar por parte de la OEI, a elaborar nuestras líneas de trabajo, y el próximo programa presupuesto sale de intercambios como este, sale del diálogo constructivo con los distintos actores de la comunidad universitaria. Estos eventos, como la Segunda Convención de Líderes y de Rectores de Iberoamérica, son muy importantes en torno a lo que implica la vanguardia educativa. Estamos justo en un momento donde la educación está retada y desafiada a su total transformación. Estamos en un momento donde la sociedad del conocimiento ha hecho un imperativo fundamental para entender que la relación entre la información y la comunicación son base fundamental para que el desarrollo de la innovación, las tecnologías y por supuesto los roles de los actores fundantes del hecho educativo, que son los estudiantes y los docentes, se transformen. Después de la pandemia, la educación superior adquirió un enfoque de aprendizaje mixto, más conocido como Blended Learning, el cual combina la utilización de un entorno virtual y actividades presenciales para la enseñanza. En realidad la educación no va a ser como era antes de marzo de 2020. La educación no está siendo como era antes de marzo de 2020. Evidentemente las instituciones que ya eran a distancia hemos aprendido también, intentamos hacerlo mejor, pero las adaptaciones fueron mínimas. La cuestión es que la educación de las universidades presenciales, con todo lo que se ganó, con todo lo que se aprendió en el tiempo de confinamiento total, en el tiempo de posconfinamiento, que ahora nos confinamos, ahora no, que ahora la distancia, que ahora si eran 40 alumnos ahora son 20, todo lo que se aprendió con todos los aprendizajes híbridos, la mitad de los estudiantes en casa, la otra mitad en el aula, mitad de tiempo acá, mitad de tiempo lunes, viernes y martes vienen estos, los demás días, es decir, toda esta hibridación que se llevó a cabo dio resultados que por parte de algunos docentes casi desde el principio tenían actitud negativa, otros lo asumieron y otros se entusiasmaron con todo lo que venían aportando las tecnologías, y llegó el entusiasmo hasta tal nivel que, claro, esos aprendizajes por parte de esos docentes, eso no lo van a abandonar, aunque la pandemia se vaya. Es decir, que la educación, queramos o no, va a ser de otra manera, va a haber mucha hibridación, va a haber muchos aprendizajes mixtos. Los docentes que aprendieron ciertas habilidades ya no las van a abandonar porque se han dado cuenta que son muy interesantes, que son muy válidas para lo que ellos hacen en tiempos donde ya no hay o casi no hay pandemia, y creo que eso va a cambiar de forma radical
todo lo que es la educación. En este sentido podríamos decir que a nivel mundial. Hay un componente que no depende de nosotros, que es lo que se refiere a la conectividad, que es fundamental, evidentemente, cuando hablamos de educación virtual. Pero apartando ese elemento, lo que es importante por parte de las instituciones de educación superior es que se preparen para llevar a cabo una educación virtual de calidad, y eso es para nosotros desde la OI una cuestión fundamental. Acabamos de hacer un informe diagnóstico, igual que lo hicimos en su momento en 2019, un informe diagnóstico post pandemia, para saber cuál ha sido el impacto de la pandemia en la educación superior en la región, y lamentablemente lo que nos hemos dado cuenta es que lo que ha habido es una transición hacia no exactamente una educación virtual, sino más bien a una educación en remoto de emergencia. Tenemos que ayudar a las instituciones, a las universidades a terminar ese proceso de transición, a que puedan implantar un auténtico modelo de educación virtual. Es decir, no es suficiente con la inversión en tecnología que han hecho, que sin duda ha sido importante y es una condición fundamental, sino que además es importante la formación en el profesorado, que puedan adaptar las metodologías, que puedan adaptar los contenidos para ser impartidos de manera virtual. Y desde la OI, para apoyar este proceso, en colaboración con RIACES, hemos creado un sello de calidad, el sello CALOS Virtual Iberoamérica, para medir la calidad de las titulaciones que se imparten de manera virtual. Es un sello 100% iberoamericano, como decimos, porque lo hemos elaborado en colaboración con agencias de calidad iberoamericanas y con instituciones iberoamericanas, y lo que permite al fin y al cabo el sello es dar orientaciones muy claras, porque se ha construido a base de indicadores, de estándares, sobre cómo se puede impartir un sello, una titulación, con unas mínimas garantías de calidad, que para nosotros es fundamental. La inclusión es quizá una de las principales fortalezas del modelo de educación a distancia y virtual. Las reflexiones de Jaime Alberto Leal Afanador destacan el papel de la educación en la inclusión y la importancia del trabajo en las regiones como oportunidad para rescatar a miles de talentos e inteligencias que por la falta de oportunidades de acceso a la educación se han perdido. Estuve hace poco en la Conferencia Mundial sobre Educación, donde asistieron todos los países del planeta. Y allí fue muy evidente algo que viene haciendo hace mucho tiempo la UNAD en Colombia y por supuesto muchas universidades de Latinoamérica y del Caribe, y es la conexión con las comunidades, la conexión con los territorios. Entender que hoy el conocimiento no se puede dar en neutro, sino que tiene que tener un propósito, un objetivo. Y por eso estos modelos como el de la educación a distancia y virtual tienen una gran magia, porque se convierten en la llave para disminuir brechas sociales. Muchos se preguntarán por qué disminuir desde la educación la brecha social, que muchos creemos que ese es un papel de los políticos. Pero no, la educación tiene mucho que decir. La educación es el sector que tiene que asumir una vanguardia en su propia transformación primero para ayudar a cerrar esas brechas. Estamos en un país donde históricamente son muy pocos los que tienen acceso a una buena educación. Estamos en un país que ha desperdiciado por generaciones muchos talentos, mucha inteligencia, que se ha visto frustrada en la oportunidad de acceso, de permanencia, de promoción para mejorar su condición de vida desde la educación. Y por supuesto a veces nos preguntamos por qué somos tan violentos, por qué tenemos esa necesaria condición de estar siempre yendo contra el otro. Es precisamente por una educación que no ha sido efectiva, una educación que no ha arraigado valores,
como el respeto por el otro, como la libertad del otro, como saber que lo que yo puedo hacer puede llegar hasta donde a mí particularmente me haga más solidario con el otro que ser violento con el otro. Eso lo entrega la familia y lo entrega la educación, pero es un círculo vicioso, ¿no? Si la familia y los individuos de la familia no se educan, pues indudablemente la violencia intrafamiliar se genera allí. Entonces la educación tiene mucho que decir en todas las etapas de la vida, en todos los niveles de la educación y de la formación. Y tal vez la UNAD, que hoy es una mega universidad en Colombia, con más de 180.000 estudiantes, con todos los ciclos y niveles educativos del sistema, pues ha sido una respuesta muy favorable que hoy causa admiración en muchos países de América Latina, del Caribe y por supuesto en el continente europeo. La inclusión es un problema muy complicado y por supuesto que yo hablo de inclusión, como he querido hacer ver en la conferencia, no solamente inclusión cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a personas con discapacidad, sino todo lo que suponen las diferencias, la diversidad, las desigualdades. Yo hacía referencia que la región latinoamericana pues es quizás donde más drásticas diferencias o desigualdades hay de todo el globo terráqueo. Entonces ahí tiene mucho que hacer la educación a distancia. No es fácil lograr la inclusión, pero hay que pelear por ello. Tenemos que dejar de hablar y hablar y hablar y pasar a actuar. Una vez que identificamos que hay diferencias, que hay diversidad, una vez que las reconocemos, una vez que las asumimos, tenemos que decir, ¿qué hacemos para hacer operativo que podamos incluir no solamente en el acceso, que está bien, abrimos las puertas, acceden todos, sino en la permanencia? A ver cómo estos estudiantes no abandonan. Porque claro, si socioeconómicamente van mal y los ricos de alguna manera, hemos abierto las puertas a todos, pero los ricos siguen adelante porque tienen más medios y los pobres, por ejemplo, no, pues esto naturalmente hemos hecho poco, más allá de abrir. Así es que en la inclusión hay que pelear por el acceso, por la permanencia, por las posibilidades similares de éxito y también por las posibilidades similares de inserción laboral. Por décadas, la calidad de la educación a distancia y virtual fue cuestionada, pero hoy ha pasado a ser un modelo de vital importancia que se ha consolidado a nivel mundial, en donde importantes universidades se destacan por su calidad, como es el caso de la UNAD y su reconocimiento como institución de alta calidad. La educación a distancia ha venido siendo una educación en muchos sectores como de segunda oportunidad, como de segundo nivel, como de segunda clase. La educación universitaria fundamentalmente, la educación presencial. La educación a distancia, bueno, esto realmente ha sucedido más en este contexto latinoamericano, porque por ejemplo en España, cuando nació la UNED en el año 1972, estamos cumpliendo el 50 aniversario. La UNED, una universidad que hoy día tiene 200.000 estudiantes, pues costó, hubo muchas resistencias, pero ya de entrada las titulaciones de la UNED tenían el mismo valor que las titulaciones de la Universidad Complutense, Universidad de Barcelona, Universidad de Salamanca, es decir, legalmente eso ya venía siendo así. Entonces esto le dio un impulso. ¿Y después qué sucedió? Que la calidad, la exigencia, el nivel de exigencia a los estudiantes vino generando una cantidad de titulados, de graduados, con un nivel excelente, que empezaron a copar puestos de interés y cuando acudían a las oposiciones, a los ejercicios o exámenes competitivos para lograr un puesto, por ejemplo, en administración pública, los licenciados, los graduados de la UNED, tenían en muchos casos mejores resultados que los de las universidades presenciales. En este sentido quedó superado aquello de pensar que los aprendizajes realizados a distancia eran de segundo nivel o de segunda categoría. Y ahora, cuando ha llegado la pandemia, pues naturalmente las cosas están cambiando, es decir, que ya la percepción social no es tan negativa, más bien al contrario, es muy positiva, porque ha venido la educación a distancia a solucionar un problema mundial, a rescatar, porque en este sentido bien sabemos que cuando hubo el confinamiento nos fuimos a casa estudiantes y alumnos, pero el sistema educativo continuó funcionando y continuó funcionando gracias a la educación a distancia. Sí, eso es parte de un equívoco del nacimiento, pero también de unas condiciones de la coyuntura de la época de los años 70 y 80, cuando empezaron a impulsarse estos modelos.
Es claro que los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos de la educación a distancia existen hace mucho tiempo, pero es claro que solamente tuvo que ocurrir una desgracia como la pandemia para que muchos entendieran, ¿sí?, que este modelo educativo no es de segunda oportunidad, no es de segunda clase, no es un modelo barato, es un modelo que requiere inversiones en múltiples frentes, particularmente en sus plataformas humanas, en sus plataformas tecnológicas, en sus infraestructuras físicas y, por supuesto, en la lógica con la cual la educación empieza a desarrollarse desde la orilla del aprender a aprender y no desde la orilla de la transmisión del conocimiento y de la enseñanza clásica que conocemos. Este modelo entonces tiene esas ventajas comparativas y, por supuesto, hoy un evento como este lo que nos está diciendo es, ojo, llegamos a tal punto de la maduración de este tipo de modelos y de proyectos como los que tiene la UNAD, que ya la percepción que se tiene sobre él socialmente es positiva. Nosotros hoy estamos en un momento de expansión como nunca antes, una universidad que nació en los años 80 con una primera corte de 800 estudiantes, hoy tiene más de 180.000 y, por supuesto, un crecimiento exponencial con una organización que tiene capacidad de respuesta para ampliarse al número que sea necesario, porque gestionamos escenarios de escalonamiento en cada una de las plataformas que tenemos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, docentes y estudiantes deben apropiarse del uso de las herramientas digitales para acceder al conocimiento de manera efectiva. La sociedad del conocimiento es la base, es decir, estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad digital, estamos en un ámbito en el que los estudiantes vienen superando a los docentes, a los profesores, vienen superando en lo que viene a ser las habilidades de manejo de tecnología. No quiere decir eso que tengan competencias digitales, porque muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes están manejando los dispositivos móviles, manejan internet, pero no llegan a tener competencias como para poder aprovechar todo lo que las tecnologías ponen a nuestro servicio. Y claro, ¿qué sucede? Que muchas veces los docentes no somos capaces de transmitir o de enseñar porque nosotros tampoco somos competentes digitales, competentes plenos digitales, no saber manipular, no saber la cacharrería, porque eso queda en poco. Y eso los estudiantes muchas veces se limitan a manejar bien las redes sociales, a manejar bien las comunicaciones, pero aprovecharse poco de todo el poder inmenso que brinda la sociedad del conocimiento, la información, que se puede construir en conocimiento una vez que se educa, una vez que se enseña, una vez que se asimila, y realmente tenemos que pelear por eso. Y hoy las posibilidades de las universidades a distancia que se manejan en la sociedad digital, sociedad del conocimiento, sociedad digital, que manejamos todos los medios tecnológicos, es impresionante. Lo que pasa es que todo eso tiene que partir siempre de diseños pedagógicos adecuados. Es decir, no vale con decir vamos a hacer esto, hay que diseñar por expertos de calidad, interesados, unos diseños y que siempre se cuente con profesorado competente. Es decir, hay que gastar, hay que invertir en la formación de los docentes para esta sociedad. Pero claro, son docentes que se educaron hace años, que están educando a niños de hoy que van a ejercer en la sociedad funciones el día de mañana. Es complicado, ¿eh? Si no tenemos unos docentes bien capacitados para ese futuro, para el que tienen que formar a los estudiantes, es complicado. Pero en eso estamos, en esos retos estamos, y para eso sirven este tipo de convenciones, de congresos, etcétera. La conectividad sigue siendo una de las brechas y barreras para acceder a la educación, y solo con la voluntad política de los estados se podrá superar. No es algo nuevo para la UNAD. Venimos hace mucho tiempo pidiéndole a la Corte Constitucional
que se establezca a la conectividad como un derecho fundamental también. Y por supuesto, a los gobiernos que les corresponda establecer que hay que hacer esa inversión de recursos, de redes que puedan llegar a cualquier lugar del territorio. Inclusive, hoy en la conferencia del maestro García Aretio, nos dejaba ver cómo ya hay tecnologías que están a disposición para que desde la lógica satelital se pueda llegar a cualquier tipo de territorio. De tal manera que es simplemente voluntades. Y yo creo que con un escenario de movilidad social importante que pueden gestar las instituciones educativas desde sus propias comunidades, de esas alianzas de que les estoy hablando, se puede crear para Colombia y ojalá para el continente la presencia de ese internet satelital y esa posibilidad de conexión en buena gama de velocidad y de ancho de banda que permita que la ruta 5G, ya ni siquiera la 4G, la 5G sea accesible para todos a unos precios que realmente garanticen que quien quiera estudiar tiene el derecho a estudiar y tiene la garantía de una buena calidad en la educación que reciba. Eventos como la segunda convención de rectores y líderes académicos de la educación superior a distancia y virtual enriquecen la discusión y retan a las universidades a superarse a sí mismas y a avanzar en procura de una mejor educación para los habitantes de América Latina y el Caribe. El reto de la UNAD, como de todas las universidades a distancia que tienen años de experiencia, es compartir esa experiencia. Durante la pandemia nosotros nos hemos apoyado en la UNAD y en otras instituciones, en AIESAD en su conjunto, para compartir esa experiencia, los recursos que ya tienen, la formación, la experiencia que tienen en la formación de los docentes, porque como digo, para las universidades presenciales ha supuesto un reto mayúsculo, pasar de un día a otro a la modalidad virtual. Han sido enormemente generosas la UNAD y otras instituciones, desde luego puedo acreditarlo porque en la OI cada vez que les hemos pedido algo lo han hecho, están compartiendo recursos en abierto y eso es así como tienen que seguir haciéndolo. Es como se ha dicho esta tarde aquí, pues la educación a distancia era la Cenicienta, ahora se ha convertido en la princesa y eso conlleva también una responsabilidad. Es muy satisfactorio, yo lo entiendo para la UNAD y para otras instituciones que de repente se vea reconocido el trabajo que han hecho durante todos estos años, pero nosotros apelamos a que sigan siendo generosos, a que sean responsables en el sentido de que compartan, estamos hablando siempre de conocimiento en abierto, ¿no? Que compartan esa experiencia. Desde el lado de la UNAD yo puedo responder y es toda la voluntad y el compromiso para nosotros aportar esta experiencia en beneficio de toda la institucionalidad educativa. Desde el lado del gobierno había que preguntarles a ellos, pero la verdad es que hay mucha confluencia de propósitos en torno de inclusive un planteamiento que ha hecho el propio presidente de la República de expandir estas opciones educativas que se han desarrollado para todo el continente, América Latina. Y nosotros ya lo tenemos consignado en el plan duocenal, en una ampliación de la visión de la UNAD, no solamente para atender a nuestros connacionales en donde se encuentren en el mundo, sino también para aportar a la institucionalidad de América Latina y del Caribe.